La paz de Cristo, sean todos bienvenidos a este programa del día de hoy, podcast Hazlo Viral. Y pues es un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. El día de hoy nos acompaña Ulises. ¿Cómo estás, Ulises? Bien, gracias a Dios, la verdad, aquí de nuevo. El otro sábado no pude estar, tuve cosas familiares, pero me hubiera gustado porque los acompañó hermano Samuel, muy buen tema llevaron, y más porque pues yo creo que fue de los primeros que le echó porras en otros proyectos que teníamos desde el principio, él nos ha echado porras en todo y hasta ahorita también, si lo está viendo hermano Samuel, de verdad, bendiciones y gracias, pero andamos bien. ¿Tú qué onda? ¿Cómo te fue la semana, Ira? Bien, gracias a Dios, trabajando. Y la lluvia, ¿qué tal? A gusto, son mis días buenos cuando llueve. Así es. Y también el día de hoy nos acompaña Pastor, ya por segunda vez aquí con nosotros, Pastor Omar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Padre Cristo, muchachos. La verdad que un gusto estar aquí con ustedes. Y pues siempre un placer por las temáticas que tienen y pues aquí estamos para ver qué podemos platicar, aportar. Amén. No, se va estar acá. Se va a poner bueno, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me pareció interesante. No huyas de tu proceso, así que si nos estás escuchando por ahí el día de hoy por primera vez y crees que le puede ayudar a alguien, si conoces a alguien que está pasando por alguna situación, por algo complicado, mándale el link. Lo más seguro es que sea de bendición para esa persona. Y si nos está escuchando ya en otro día, pues también, de verdad que este fue un tema que salió ahí y que sé que se va a poner bueno. Y invitarlos también a que nos sigan, nos compartan un comentario, que nos den un like en las páginas. Ya nos puedes encontrar, ahí vamos creciendo poco a poco. Puedes encontrar en las redes sociales como Spotify, como Apple Podcasts también. Ya está ahí todo el contenido. YouTube también ya está ahí el contenido. Y pues también aquí en Facebook. Así que pues ahí andamos en todos lados. Y pues gracias a Dios, ahí va el proyecto. Así es, gracias a Dios. Ya el próximo mes, gracias a Dios, Omar, vamos pegándole al año de que empezamos esto, pues siempre con la mira de llegar a compartir la palabra de Dios de este tipo de manera. Y pues ya casi se cumple el año, gracias a Dios. Siempre la gloria de Dios y ahí vamos. Y segunda vez contigo. Sí, es bueno. Si la otra vez nos quedamos picados con el tema y todo eso, hoy va a estar mejor, van a ver. Sí. Los felicitamos, muchachos. Ya un año. Ya casi en marzo. Creo que a finales, a mediados de marzo. ¿Cuándo cumple años? Bueno, fue abril, ¿no? Abril. Sí, más o menos abril, marzo. Sí, empezó en marzo y ya en abril ya estábamos. Ya bien, haciendo ¿no? pininos, sí, ya. Sí, gracias a Dios. Estamos ahí. Bueno. Y pues bueno, todo bien, los miro con cara de preocupados aquí al manager. Está haciendo tejimereque porque está haciendo malabares aquí con las cosas. Pero ahí va. ¿Todo bien? Ok. Entonces, pues para darle aquí al tema, fíjate que en estos días estaba viendo esta parte de la Biblia donde dice específicamente Mateo 27:40, donde dice diciendo tú, el que derribas el templo en 3 días, lo reedificas. Viene y le dice, sálvate a ti mismo. Le está hablando a Jesús, ¿no? Le está diciendo, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y me llamó la atención que Jesús decide permanecer allá arriba, ¿no? Teniendo el poder, pudiéndolo haberlo hecho, pudiendo haberse bajado, pudiendo hacer una demostración de poder en ese momento y de milagro en ese momento. Él decide vivir el proceso que estaba viviendo. Y me lleva a pensar el hecho de que en la actualidad no nos gusta vivir y pasar por procesos, dificultades, que terminamos huyendo a veces de algunas situaciones complicadas. A lo mejor tú lo has de vivir también ahí, como la parte tanto pastoral como
como de psicología, no sé si lo mires también, esas partes donde, pues donde no nos gusta, ¿no? Hay unos ejemplos que dicen antes, como antes las cosas las arreglaban y les volvían a utilizar, y les buscaban y las volvían a utilizar, y les hasta que de plano ya no servía, de que ya no lo pudieron arreglar, se desechaba, ¿no? Y ahorita se habla como de esa generación donde dice, pues ya se descompuso algo, tíralo. Puede suceder como en las relaciones personales, el matrimonio, no se diga que ahorita que Buen punto. que alguien pudiera decir, no, pues estoy pasando por un proceso muy complicado en mi casa, con mi familia, con mi matrimonio, y el consejo es, pues divórciate. O sea, no pelees, salte de tu proceso, huye de ahí donde tú estás. Si tienes broncas en tu casa, huye de ahí donde tú estás, porque no va a llegar a nada, vas a terminar terminando el matrimonio, terminando con tu familia. Cuando antes me acuerdo que era prohibidísimo, ¿no? O sea, estaba mal visto el que te divorciaras, estaba mal visto todo eso, y ahorita ya es algo como, no, pues si no funcionó, pues divórciate y ya. Sí, ya. Oye, hasta se promueve dentro de la iglesia a veces, ¿no? A veces, sí. Y hasta hay abogados expertos en matrimonio, te hago descuento. Sí, Y, cómo no. ya si es tu segundo divorcio, a mitad de... no es cierto. No, pero, o sea, Ya te hacen descuento 2 por 1, Lolo. pero cosas así, pues me llamó la atención de esto donde Jesús aquí nos está dejando una lección donde probablemente, no sé si nos estamos saliendo un poco de contexto de lo que se trate, pero de lo que se esté hablando ahí directamente la Biblia, pero me llama mucho la atención eso donde él decide vivir el proceso, cumplir el propósito por el cual él está aquí en la tierra, y dice, no, esto lo tengo que pasar, lo tengo que vivir, porque hay un beneficio mayor, hay un beneficio más grande, ¿no? Pero, no sé, quiero abrir el tema así con eso y pues ver la opinión y empezar a discutir este tema de cómo nosotros en la actualidad no somos tan tolerantes al proceso y decidimos huir de todos esos, ¿no? Sí, es un tema bien importante, fíjate, porque en la actualidad pues vamos a meternos todos ahí, ¿no? Todos estamos buscando o vamos en busca de cada día estar mejor, y pareciera ser que eso también se introduce a la iglesia, y estamos en la búsqueda del placer, de estar bien. Y yo creo que a todos nos encanta estar bien, ¿no? ¿Cómo no? Y entonces cuando llegan esos momentos difíciles, esos momentos duros, es donde a veces ya nos sacudimos, ¿no? Y muchas de las veces no vemos, no alcanzamos a ver que ese proceso está dentro de los planes de Dios para nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que bien decía, ¿no? Hoy los matrimonios, ¿no? Que en la actualidad se luchaba, se peleaba, pero hoy pues hasta recomiendan, ¿no? La iglesia no lo hace así. Creemos firmemente en el matrimonio y creemos en ese proceso teniendo este ejemplo del matrimonio, ¿no? Que aunque esto abarca para todo, ¿no? Que va a haber momentos muy complicados, y precisamente es donde hay que resistir, ¿no? Hay que aguantar, hay que saber vivir ese proceso de parte de Claro, Dios. digo, ese fue ahorita un un ejemplo que se me vino estoy de en la acuerdo. mente, ¿no? Pero también vivimos cosas sencillas, como decir, no, me ofendió el hermano y me voy y me cambio mejor a otro lugar, ¿no? O estás viviendo una situación ahí media tenso en el lugar en el que estás y decides mejor apartarte, decides mejor como a huir. ¿Qué pasará con nosotros? Como ¿por qué tendemos a huir de esos procesos? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? O sea, ¿por qué tendemos a decir, no, mejor lo evado, mejor me quedo callado, mejor hago como que, pues sí me ofendió, pero prefiero no saludarlo, prefiero no enfrentarlo, y mejor huyo de aquí, ¿no? Mejor me hago a un lado, mejor me aparto, ¿no? Sí, cómo no. Fíjate que algo que me toca a veces visualizar mucho es la gente busca, o vamos todos en busca de la felicidad. Todo el mundo queremos estar felices, como si nada más esa emoción o esa
pues sí, emoción fuera la única que el ser humano quiere o tiene que vivir. Y entonces cuando atravesamos por procesos donde te enojas, Sí, cómo no. donde tienes miedo, donde triste, que dices, yo no quiero esto. No. Entonces la gente va a hacer todo lo posible por llegar a la felicidad. Así es. Entonces como yo quiero ser feliz, si tú me dejas de hablar, o si tú me haces una cara, ¿qué hago? Voy en busca de mi felicidad. Sí. Me muevo, me quito, me voy porque yo quiero ser feliz. Así es. Y solo, bueno, el enojo, la tristeza, el miedo por hablar de estas emociones forman parte también del Así es. proceso que hay que vivir. Que vivirlo, ¿no? Yo siento que como hablando humanamente, no nos gusta batallar, no nos gusta enfrentar, como tú decías, el proceso que vamos a llevar, porque no vas a aguantar lo que va a llevar ese proceso. Dos, no te va a gustar el final que lleve ese proceso, y puede ser que es por eso como personas humanos mejor preferimos salir por la puerta fácil de que no me hables, no importa, me voy por mi felicidad. Sí, y ahí nos vemos eso. y adiós. Ya si está en ti, si tú me quieres hablar, pues bien, pero como humanos yo creo que no nos gusta el batallar o el no enfrentar las cosas directamente, y es por eso que salimos por la puerta de atrás o de un lado, por lo mismo de que somos humanos, ¿no? Entonces somos carne, Quiero tenemos, estar bien. tienes sentimientos, tienes tu manera de pensar, porque también cada quien tiene una manera de pensar diferente a la persona. Entonces lo menos que quieres, bueno, al menos es enfrentarte a algo que no sabes cómo va a quedar, o dos, el proceso que va a vivir, qué tan fuerte vaya a ser, o si te vaya a gustar. Como tú dices, a lo mejor algunas cosas en los procesos no nos gustan las cosas, pero lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer para poder llegar a conquistar el proceso que tenemos que llevar, ¿no? Bueno, es lo que humanamente yo pienso, ¿no? O me ha pasado a mí también, porque pues nadie está exento de eso. Todos. No, y es que nadie lo quiere vivir. Incluso viendo la misma historia, Jesús en su momento está pues poquito antes, ¿no? Dice, Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, Así es. porque pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Así O sea, él mismo está diciendo, lo que viene va a estar bien cañón, va a estar bien difícil, va a estar bien complicado, voy a sufrir, voy a pasar por momentos de quebrantamiento, voy a pasar por momentos de dolor, voy a pasar por humillaciones, voy a pasar por un montón de cosas, y él no quería, ¿no? O sea, ¿Quién quiere, no? ¿Cierto, Nael? La realidad es que nadie lo quiere, pero fíjate, ahorita viene a mi mente el pasaje de aquella mujer que va a los pies del Señor Jesús con aquel frasco de alabastro, ¿no? Y lava los pies del Señor. La Escritura dice una palabra bien interesante, dice que quebró el frasco de alabastro y derramó el perfume, ¿no? Y digo, ahorita que hablamos de todo esto, el quebrantamiento y esto, para que esa casa donde estaba Jesús y que ese perfume diera ese olor bonito, la mujer tuvo que quebrar aquel frasco. Entonces yo creo que esta parte de los procesos de quebrantamiento que mencionabas es como Dios quebrándonos para sacar el mejor olor que hay en nuestra vida. No sé si Sí. que tocaba Irame el tema, ¿no? Yo creo que los procesos de quebranto, estos momentos difíciles, es como el Señor quebrando voy a sacar lo mejor de ti. ajá. ¿Verdad? Pues sí, de hecho, Nos queremos sacar de ellos en la humanidad, ¿no? No quieren que los quebremos, ¿no? O sea, a veces los somos personas de que quieren las cosas, pero no quieres dar algo. O quebrarte, sinceramente. O sea, Dios, haz tu voluntad, pero respétame. Casi le estamos diciendo la oración a Dios, ¿no? Pero sí es muy cierto lo que dices. Para que la fragancia saliera y Dios se dio cuenta, hey, ¿sabes qué? Tuvo que quebrar el frasco para que saliera el olor grato. No sé, Ira. Me gusta esta parte del quebrantamiento, porque dice, bueno, el significado bíblico o el significado de quebrantar es humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios.
que son muchas cosas que no nos gustan, ¿no? El vernos humildes, el vernos débiles, el vernos frágiles, es algo que no nos gusta, pero me llama la atención también que dice, es hacerlo también receptivo a la voluntad de Dios. Ahora, aquí estamos hablando de que eso es quebrar, que eso es sacar lo mejor de nosotros. De alguna manera, también me recuerdo de esta parábola de la semilla, ¿no? Que la semilla tenía que morir para poder sacar fruto. Y alguien pudiera decir, ¿cómo? O sea, cuando nos dicen, no, tienes que estar pilas, tienes que estar al 100, tienes que estar tú bien para poder sacar lo mejor de ti, ¿no? Pero resulta que acá la Biblia te dice, no, tienes que de alguna manera ser humilde, de alguna manera también ser manso, sumiso, pero también en esa parte donde tú estás siendo quebrado, donde estás siendo quebrantado, debes de estar receptivo a la voluntad de Dios. Pero ahí es donde vivimos la humildad, donde vivimos todo ese quebranto de sufrimiento, donde nos están ahora sí que presionando así, orillándonos a ciertas cosas, es donde decimos, mejor no, sí, mejor huyo, mejor, como decían, ¿no? Mejor me bajo de la cruz, mejor me bajo de este sufrimiento, mejor me bajo de este proceso que estoy viviendo y voy a buscar lo bueno, o voy a buscar aparentemente, porque no sabes lo que viene después de ahí. Pero entonces, y en otro significado también, que, o sea, una cosa es romper y todo eso, pero también está relacionado con el restaurar. Y eso me gusta mucho, pues, porque por un lado hablamos de la parte del quebranto, pero no nada más es romper, sino también Dios te restaura por medio de tu quebrantamiento. Sí. Fíjate que hace rato que mencionabas me venía a la mente que es bien complicado pasar por esos procesos de parte de Dios. Sí. Porque al momento que el Señor lo pasa uno por el quebrantamiento, hoy lo veo así yo cuando lo viví, ¿no? Para mí el quebrantamiento es como la antesala del avivamiento de una persona. Antes de que llegue el avivamiento, bueno, antes de que llegue el avivamiento de una persona, creo que el Señor te va a pasar a esa parte, nos va a quebrar, nos va para después reconstruir, como bien dices. Pero qué difícil es, Ulises, porque, sí. Bueno, yo lo viví, ¿no? Cuando estás en ese proceso del quebrantamiento, realmente yo lo viví, ¿no? Has caminado con el Señor, de pronto das pláticas, das conferencias, predicas o esto y aquello, de pronto te ves en una cama tirado, ciego, y te sientes hasta como humillado, como, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Sí. Sí. Entonces es bien complicado porque dices tú, ¿cómo? ¿Verdad? Y el Señor, pues sí, te hace falta más humildad. te hace falta más, no sé, ¿no? Más dependencia de mí. Y por eso creo que ese quebrantamiento, eso, si no te bajas de la cruz, es tu antesala de tu avivamiento. Dios te va a poner en otro nivel que ni siquiera lo ves venir. No. Que ni siquiera lo ves venir. Yo con mucho respeto lo digo y también con mucho gozo en mi corazón. Yo anhelaba el ministerio, ser pastor, pero yo no lo miraba venir ni lo estaba pidiendo. Y llega ese proceso de quebranto a mi vida y a los meses, ¿no? Llega el Señor, ¿no? Por eso así yo lo veo, ¿no? Para mí el quebrantamiento es la antesala de lo que Dios va a hacer con nosotros. Así es. Y tienes razón, la verdad, cuando estás en el proceso, Dios está tratando contigo, porque pues es un proceso, como decimos, vamos llevando el proceso. Y en el proceso va a pasar el quebrantamiento, porque es una acción que tiene que hacerse para que explote o llegues al poder, el objetivo que Dios quiere en ese momento, ¿no? Como tú dices, a lo mejor en ese momento, pues sí, no te das cuenta y a lo mejor te estabas yendo por otra parte. Y el Señor te dejó, ¿no? Te dejaba, ¿no? Dios es sabio, pero llega un momento en que a lo mejor tú dices, Dios te hace volver a verte a ti mismo. O sea, estar 100% dependiendo de Él. Porque a veces sí podemos voltear a otras partes y por nuestras propias fuerzas yo lo voy a hacer.
sí, oramos y todo eso, pero hay veces, humanamente, siempre digo, es que también lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Fíjate, perdón. Sí, dale. Porque tocó un punto bien importante. Dijiste, no solo quebranta, también restaura. Y efectivamente, ¿no? Cuando el Señor le habla al profeta y le dice que vaya a la casa del alfarero, ¿no? Y el profeta ve cómo el Señor está el alfarero con la vasija de barro y ve cómo la despedaza. Sí. Pero cómo la vuelve a hacer, y cómo la vuelve a hacer. Fíjate que esos procesos de quebrantamiento, definitivamente el Señor te hace otra persona. Amén. Te hace otra persona. Sí. Si no te bajas de la cruz, dijiste, ¿no? Sí. De hecho, está cañón. De hecho, como en ese sentido de restaurar o de restauración, pues, o sea, el quebranto, nosotros escuchamos la palabra y vemos nos vamos al significado rápido, ¿no? Que es romper, pero nunca pensamos que el quebranto también viene a restaurar. Y lo vemos también reflejado en el sacrificio que Jesús hizo. Que hizo con el sacrificio, pues por medio de ese sacrificio nosotros podemos restaurar nuestra relación con Él. Claro que Él vivió un proceso para poder lograr que nosotros tuviéramos ese acceso, ¿no? A salvación. Pero también con el sentido de restaurar, que también esto significa devolver las cosas a los lugares. Esto me gustó porque dice, devolver las cosas a los lugares, devolver a las personas a su estado inicial, reducir el ímpetu del corazón, el quebrantarlo es fraccionarlo, como decías hace poquito, fraccionarlo en muchas partes, pero con un objetivo que es despojarlo de aquello que sobra, de lo que es dañino, y además lo dejamos abierto para la palabra de Dios. O sea, no simplemente es romper, no simplemente es porque obviamente no llega, no regresa en su estado como íntegro, ¿no? Como pudiéramos verlo así, sino regresa con marca, regresa con cosas que faltantes, cositas pequeñitas, pero que al final son cosas que te estorbaban para lograr un mejor desempeño o tu promoción o una victoria más adelante. Sí, no, definitivamente no regresas igual. Y lo podemos ver también en la palabra del Señor, ¿no? Cuando el Señor quebranta a Jacob. Y está Jacob luchando con aquel varón y bueno, el varón le dice, ¿no? Has luchado con Dios y con los ángeles, con Dios y has vencido, ¿no? Pero a la mañana siguiente, después de que el varón le coloca su muslo, a Jacob ya no caminó igual. Cuando viene de parte de Dios esto a nuestra vida y ocurren estos momentos complicados y los aprendemos a vivir, el Señor va a moldear el carácter. El Señor va a moldear tu personalidad y no vamos a caminar igual. Amén. No vamos a ver lo que decía, o sea, te va a desgajar, pero cuando te forme, no va a ser igual, no vas a ser el mismo. Y eso es pues maravilloso, ¿no? Que Dios lo hace en nuestra vida. Y es que este hombre pasó por ese proceso de quebranto, ¿no? Hasta a mí me impacta mucho que le pregunta, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? O sea, como diciéndole, a ver, pues, o sea, dime quién eres tú, como dime qué es lo que tú eres. Y él le dijo, pues así me llamo, ¿no? Que era Jacob, ¿no? Jacob. Y pues todo, yo lo miro como, al decir él que él es Jacob, pues todo el significado de toda su vida pasada, todo lo que él representaba, lo que era Jacob. Ah, ok, ¿eso eres? Bueno, tu nombre va a cambiar, ¿no? Se acaba. Eso se acaba el día de hoy. Así es. Y eso es perdonado, eso se acaba, y ahora tu nombre va a ser, ¿qué fue qué? Israel, ¿no? Israel. Entonces ahí se cambia el nombre, se cambia la vida, pero ¿qué tuvo que pasar? Un proceso de quebrantamiento. Muy, muy difícil. Sí, pero que igual ahí Jacob lo estaba buscando, ¿no? O sea, nunca se bajó de la cruz, como dicen. O sea, él aferrado a que tengo que pasar y sin saber qué es lo que iba a suceder, porque él no sabía, él nomás estaba luchando para llegar a saber qué era o qué es lo que la bendición que le iba a dar, porque él pedía una bendición. Pero no sabía si se le iba a dar o no. Pero él se aferró, no se bajó y dale. Entonces, es el proceso que podemos llevar, porque algunas veces, como decimos, los vamos a esconder a la cueva. Así como David,
llegaron los peores, pero ya cuando son quebrantados de ahí, salen como los valientes de David, ¿no? O sea, puedes huir, pero cuando te llega tu hora o donde estés, ahí te van a encontrar Dios y te va a levantar como quieras, siendo lo que eras antes, los cambia el nombre y los pone a caminar de nuevo de otra forma, ¿no? Fíjate que, ¿por qué nos cambia Dios? Bueno, somos sus hijos y Él nos tiene en sus planes. Y por mucho que alguien quiera escapar de los planes de Dios, o sea, va a ser inevitable. El detalle es que cuando pasamos por estos procesos son tan complicados, ¿no? Que muchas veces por eso queremos evitarlos. Pero fíjate que para la gente que no conoce a Cristo, o para decirlo así, para aquellos que están haciendo las cosas mal, estos son castigos. Amén. Son castigos de parte de Dios, porque Dios es grande en misericordia, lento para ir y grande en misericordia, pero el Señor también es fuego consumidor, y el pecado el Señor lo castiga. Pero al punto que quiero llegar es que a los hijos de Dios, los que estamos dentro de esos planes, pareciera que para los ojos de los demás, híjole, y eso que va a la iglesia y mira cómo está. No, hombre, y eso que se levanta a la mañana a orar. Sí, ayuna y todos los domingos no fue a la iglesia y mira, no, está ahí todo en la cama tirado. Para los ojos de los demás es eso, es como una maldición. Para los ojos de Dios, no, mi hermano. Me gustó el ejemplo de la taza que pusiste. Para los ojos del Señor, cuando los puso sobre nosotros, te voy a despedazar para volverte a formar en algo que el Señor ya tiene, pues que nosotros, años luz el Señor no va enfrente de nosotros, nos lleva viendo esa visión que nosotros no la contemplamos, ni siquiera nos pasa por la mente, ¿no? Así es. Entonces los demás ven un castigo, pero el Señor está viendo una nueva vasija. Y es que hay algo que no nos damos cuenta que trae los procesos. Cuando Jesús estaba viviendo su proceso, todos los ojos de la gente se pusieron sobre él. Así es. O sea, él llamó la atención. Y ahorita tú comentabas eso. O sea, cuando la persona que está viviendo en un proceso complicado o difícil, muchos se empiezan a dar cuenta de lo que está pasando y fijan su atención en él. Entonces, cuando estamos viviendo por estos procesos, la tribulación o el proceso complicado que estemos viviendo llama la atención a las personas que nos rodean. O sea, nos voltean a ver, como diciendo, pues fíjate, tú eres el que está cerca de Dios y mira cómo andas. Uh-huh. Pero entonces, ese proceso es una oportunidad. Entonces, por esa razón, el procesar la prueba de manera bíblica o cerca de Dios, en una relación con Dios, por eso decíamos al principio que sí, cierto, te vuelves manso, tienes que ser manso, humilde, pero que también tener una conexión con Dios. Entonces, cuando vives esa prueba con una conexión con Dios, se vuelve algo como un espectáculo, sí es cierto, para la gente, para los demás, que el mundo nos está observando, pero también ahí tenemos la oportunidad de demostrar quiénes somos, de demostrar la presencia de Dios en ese momento, en ese proceso. Y tenemos la oportunidad de decir, ok, estoy viviendo por esto, pero mira, Dios está aquí conmigo, yo sé que Dios tiene un proceso o tiene una victoria más adelante, Dios me está pasando por esto, pero hay algo que estoy seguro que viene adelante. Entonces, la tribulación o el proceso difícil se vuelve en una oportunidad para que Dios se glorifique en nuestra vida. Definitivamente. Yo creo que hay tormentas que son por desobediencia y otras para que se glorifique el Señor. Así es. Simplemente para ver su mano, porque uno no puede hacer nada. Nada puedes hacer. Pero si estamos en los planes de Dios, ¿no? Ya le dice Pablo a los romanos, ¿no? Todo lo que te suceda, absolutamente todo lo que te suceda, porque los que aman a Dios, esto es, aquellos que han sido llamados con un propósito, todo lo que les suceda, les sucede para bien.
Oye, ¿cómo me va a suceder esto para bien si me estoy quedando ciego, no puedo caminar, ¿no? O me está dando una enfermedad? Bueno, estás dentro del propósito de Dios. Y bien dijiste, ¿no? Es para que el Señor se glorifique también a través de eso. Entonces, es algo bien interesante, estos procesos de quebrantamiento con el Señor, la verdad. Sí, dejarse moldear, ¿no? A dejarse meter al horno de fuego para que se queme todo lo que nos estorbe, como decir, sí vamos a salir de otra forma vamos a salir con marquitas, pero sabemos que esas marcas son las que demuestran que vivimos el proceso y los acordamos, ¿no? Sí, porque igual el testimonio, como tú dices, los procesos que podemos llevar puede ser testimonios para otras personas, hasta no cristianos, a las personas de tu trabajo. Pero pues sí te vi ahí todo mal, pero pues gracias a Dios siempre estuvo Dios conmigo y mira, no me rajo, aquí estoy todavía con Él y sigo predicando que Él es amor, es todo, y seguir, ¿no? Porque como dice Irán, se escucha feo, pero sí es como un tipo show para que los demás vean el de que, hey, ¿sabes qué? Ahí está Irán, con todos sus problemas, pero sigue alabando a Dios, no se queda ahí, sigue alabando, no se baja y dándole, porque es lo que Dios quiere, ¿no? Que por algunos procesos o por algún tipo de situaciones, ser ejemplo para los demás. Porque a lo mejor puede haber que a uno ya pasó por eso y se bajó y ya no quiso hacer nada, pero cuando ve a alguien que está pasando por lo mismo y él no se raja, pues dice, hey, ¿por qué no lo intento yo también? Si a él le está yendo bien, me acerco a Dios y me va a ir bien también, ¿no? Y pareciera, fíjate, que es parte también de esa lucha espiritual que vivimos, porque el enemigo se aprovecha de esos procesos de Dios para nuestra vida, para lanzar dardos a nuestra mente, y para lanzar dardos también a través de la gente a nuestra vida. O sea, el enemigo va a aprovechar todo para que nos bajemos de la cruz. Me quedo con la frase que dijo Irán. Entonces así lo veo yo, te digo, de alguna manera así lo viví, así lo observo en algunas personas, son el ejemplo que yo pongo. Cuando pasas por un proceso, me imagino al enemigo con un arco y con una flecha, pum, mandándote un montón de pensamientos, no vas a poder, mira, y eso que eres hijo de Dios, y empieza una lucha aquí y en tu mente que se va a tus emociones, y imagínate esas emociones de temor, de angustia. Cuando se está pasando por un proceso difícil, pues vienen, de hecho de ahí vienen los ataques de pánico. Entonces el Hijo de Dios entra en una crisis fuerte, en los procesos de quebrantamiento, donde el enemigo se va a aprovechar de eso. Y ojo aquí, porque si hay algo que confunde al enemigo, yo cuando entendí esta parte dentro de ese proceso de Dios en mi vida, pues empecé a sentirme mal y había al inicio, pues voy a orar más y leía la Biblia, pero cuando ya me quedé ciego, cuando ya no me podía mover, que te viene un temor, que te viene que además llegan pensamientos fuertes de muerte, dices tú, sangre de Cristo. Uh-huh. Pero hay algo que creo que la palabra de Dios nos lo dice, si hay algo que confunde al enemigo, es nuestra alabanza. Amén. Entonces cuando estamos en ese proceso complicadísimo, pero sigues yendo a la iglesia, pero sigues, aunque no puedes, estás enfermo, estás malherido, pero sigues en tu mente orando, glorificando, el enemigo dice, oye, pues si le estoy dando con todo, y ahí sigue, y no, hombre, olvídate, el Espíritu Santo viene y empieza a vivificar el espíritu y la carne. Así es. Se fortalece. Poniendo un poco en contexto, a lo mejor hay quienes nos escuchan ahí por primera vez, pues pasaste tú por esa parte donde, digo, yo conozco a Omar desde hace ya unos añitos, éramos delgados y con pelo. Sí. Y yo recuerdo mucho a Omar pues por el fútbol, porque él era una persona que estaba pesado para el fútbol. Yo creo que todavía, si los kilos lo dejan. Ya no me dejan los kilos. Pero en el programa pasado que estuvo él con nosotros, yo no sabía y nos platicabas un proceso de tu vida que pasaste donde perdiste, ¿qué fue? ¿La vista? Sí, la vista, dejé de moverme. Dejaste de moverte. El COVID se me fue al cerebro. Se inflamó el cerebro. Y quedaste tendido en cama, ¿no? Así es. ¿Por cuánto tiempo? 4 meses. 4 meses. 4 meses. ¿En algún momento decidiste,
pensaste, no decidiste, no está la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Pensaste en bajarte de la cruz? Decir, ¿sabes qué? Esto está complicado. Fíjate que ahí es un punto, yo siempre he sido bien impulsivo. Yo soy de... Sí, en el fútbol me daba cuenta. Sí. Y hay algo bien interesante. Al inicio de ese proceso, yo peleaba mucho porque pues mi esposa y mis hijos muy pequeños, ¿no? Pero nada se solucionaba. Y hago esto corto, ¿no? Yo creo que como a los 2 meses de estar yo en esa intensidad por salir adelante y que las cosas empeoraban, creo que hubo un momento en el que yo empecé como a dejarle al Señor todo. Empecé como a dejarle al Señor y le entregué mi esposa, le entregué mis hijos. Y en ese proceso el Señor trató mucho conmigo porque trató sobre el perdón, no solo de perdonarme a mí por cosas que uno trae, ¿no? Sino de perdonar también, ¿verdad? A los demás. Y cuando paso por ese proceso me estoy dando cuenta que desde que inició nunca renegué de eso. Y me empecé a gozar porque nunca había renegado. Y soy bien renegón, mi esposa me conoce, ¿no? Pero no renegué, no había, hasta yo me admiré de que no había renegado por eso que estaba viviendo. Y eso me alentó más. En ningún momento sí pensé que Dios me iba a recoger. En ese sentido sí lo pensé que iba a morir porque entregué a mi esposa, entregué a mis hijos al Señor, y eso me dio mucho descanso. Que si me falló la fe, me falló en ese sentido de que pensé que iba a morir. Uh-huh. Pero nunca de mi convicción de que voy a morir, pero me voy a ir bien. Voy a estar en la gloria, uh-huh. Mi esposa va a estar bien, mis hijos van a estar bien. Esas fueron mis convicciones y entregué. Solté todo y como si fuera un esquizofrénico, con perdón de la expresión, ¿verdad? Escuché una voz que me dijo, no vas a morir, te va a doler, pero no vas a morir. Entonces, nunca dudé del Señor, dudé de que a lo mejor el Señor me iba a recoger. Uh-huh. Pero el Señor dijo, tranquilo. Pero la convicción siempre fue, me voy a ir bien. Sí, me voy a ir bien. Así que hay que soltar todo. Sí. Okay. No, pues es algo que tú lo viviste y que ahora te vemos aquí, ¿no? Ahora te vemos aquí, pues lleno de vida. Gloria a Dios. Con apasionado por la iglesia, apasionado en el ministerio y vemos como un proceso de quebrantamiento de tu vida, porque creo yo que esos 4 meses no fue fácil, ¿no? Creo que ese proceso de quebrantamiento te llevó a lo que has logrado ahorita, a lo que Dios tenía planeado para ti, pero pues tuviste que pasar por algo. Sí, que no se lo decíamos a nadie. Nadie quiere pasar por algo. No, nadie. La verdad es que nadie. Son cosas muy complejas. Pero la bendición está ahí, ¿no? Sabes que Dios te contestó, te afirmó que estando con Él todo. Y nomás igual. Sí, la verdad es que hizo crecer mucho más mi fe, mucho más mis convicciones, y pues nacimos en el Evangelio, ¿no? Somos apostólicos y eso, pero algo que yo agradezco al Señor, fíjate que, y lo valoro de ese proceso, el Señor me ayudó como a soltar el corajito que había, ¿no? Como que yo traía procesos ahí como de coraje contra ciertas personas, sí. Y creo que ese proceso a mí me ayudó para eso, crecer en ese sentido. Sí. La verdad. Creo que fue mi marca. Que tuve que decirle al Señor, suelto, me perdono lo que yo hice y también perdono lo que me han hecho. ¿No? Creo que esa fue mi marca. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando alguien pasa por ahí? Como estamos pasando por una prueba, estamos pasando por un proceso de quebrantamiento complicado. La gente nos dice, bájate de la cruz. La gente nos dice, no tienes por qué estar sufriendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer cuando Dios decide pasarnos por ahí? Fíjate que es muy buena pregunta. Yo bueno, un poquito
de mi experiencia en ese sentido, creo que primero debemos de entender que el enemigo lo que va a atacar más va a ser nuestra mente. Es la mente. Si el enemigo te gana en tus pensamientos, y es que, mira, cuando el enemigo manda un dardo a tu mente, cualquier pensamiento, es más, si yo ahorita les digo, ustedes saben qué, tu esposa chocó, Irán. ¿Qué hubo? No. ¿Qué sentiste? Te cambia la emoción. Sí, sí, no es sí. cierto, te mandé un pensamiento. Ujú. Tu esposa la miré en la primera, ahorita Sí, cantando sí, en un coro muy bonito. Pero ya te mandé. El pensamiento te manda una emoción. Entonces, el enemigo lo primero que va a hacer atacar tu mente, te cambia tu emoción y eso te va a generar un comportamiento. Diferente. Ya vas a estar tenso, ya vas a estar... ya Desesperado. lloraste por una mentira. Claro. Porque cuando pasas por un quebrantamiento, el enemigo se aprovecha para mandar dardos de mentiras. ¿Sí me explico? Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es entender eso, que el enemigo va a trabajar tu mente. Y la mente hay que prepararla con la palabra. Amén. Nosotros, ¿verdad? Tenemos, yo le digo a veces eso a los hermanos, tenemos esa trampa, ¿no? En el mundo los psicólogos o las nuevas corrientes que son que tienen evidencia muy fuerte, trabajan los pensamientos y le llaman reestructuración cognitiva, en una nueva manera de pensar. Pero nosotros tenemos la palabra. Y cuando tú alimentas tu mente de la palabra, cuando te viene un dardo, tú sueltas la palabra y la palabra te hace libre. De hecho, el ejemplo que nos ponías de Jesús, el enemigo está tentando a Jesús y Jesús, ¿qué le responde? Escrito está. Ujú. Y las 3 veces que el enemigo, el Señor Jesús, ¿qué hace? Y él era Dios humanado, él pudo haber dado la mejor frase ahí. Él pudo, cállese y póngase, ¿qué? Vámonos. Cachetador, órale. Pero ¿qué le hace el Señor al enemigo? El enemigo le manda el dardo para trabajar la mente del Señor. Y el Señor le dice, no, mijo, escrito está. Amén. El Señor cita Salmos, cita Deuteronomios. Y lo primero que es, pum, aquí la mente. Ujú. Si el enemigo, si nosotros como entendemos que en los procesos difíciles lo que el enemigo va a atacar es nuestra mente y alimentamos nuestra mente de la palabra del Señor, ahí es el primer paso. Ahí es. Segundo paso que yo a lo mejor lo llevo, ¿no? El mundo le llama activación conductual. Hacer cosas, por ejemplo, una persona que está en depresión, no el mundo, la psicología o las corrientes modernas le llaman la activación conductual, que está teniendo una evidencia grandísima. Pero yo digo, si estás pasando por un proceso de quebranto y en medio de que, te digo porque cuando yo trabajé esa parte espiritual de aquí, el Señor que me dijo, no vas a morir, sino que... Entonces lo que yo hacía, yo no me podía doblar. Pero mi motivación, ¿saben cuál era? Levantarme y hacer todo lo posible por hincarme y llorar. Y eso de hacer todo lo posible por levantarme, hincarme y llorar, hombre, no tienen ustedes ni idea lo que yo experimentaba cuando lograba doblar la rodilla. Después de 4 meses, porque duré incapacitado 6. Soy paseíto de 6. Y que yo me hincaba, no hombre, el puro hecho de yo hincarme. Entonces ya me sentía diferente. Al paso que voy es una persona que está pasando por un proceso, lo menos que quiere es buscar a Dios. A veces lo menos que quiere es ir a la iglesia. Bueno, yo le diría, adrede, hazlo. Adrede, ve. Porque vas a activarte, pero vas a activar el espíritu. Bueno. ¿Sí me explico? Y esa presencia de Dios va a hacer que te surjan esos nuevos brillos, esas nuevas convicciones. Amén. Entonces, trabajar mente y aunque le llaman la activación, yo vuelve a hacer lo que estás haciendo. ¿Sí me explico? No dejes de iniciar el culto. Por mucho que estás pasando por un proceso, ve, hazlo, haz el esfuerzo. No puedo levantarme, no tengo energía, ok, correcto, no te levantas todos los días como lo hacías antes a buscar al Señor 6 de la mañana, pero lograste hacerlo más tarde, lograste hacerlo 5 minutos. Eso es una bendición bien grande, ¿no? Síguete activando espiritualmente, le dijo Elías a su criado, no, sube y ve y dime qué ves. Lo hizo subir 6 veces. 6 veces. Sí. Y a la séptima, ¿qué dice el criado? Veo una nube, dice, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces nosotros no tendremos que hacer eso
para ver la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, en un proceso difícil hay que hacerlo y volverlo a hacer, y volverlo a hacer, y volverlo a hacer, para que veamos la nube. Amén. Me acordaba de un comentario de este hombre que pasó 38 años paralítico, el paralítico de Bethesda, eran 38. Bueno, el que estuvo ahí toda su vida. Sí, Para serte sincero. No recuerdo bien si eran 38 o no, pero el punto es que cuando Jesús tiene esa plática con él, Jesús le dice, levántate. O sea, pero el comentario que había leído decía, Jesús nunca le extiende la mano. No me acuerdo si la Biblia lo dice, pero en el comentario lo decía. Nunca le extiende la mano, sino que él desde un punto lejano hacia él le dice, levántate. Entonces, eso era lo imposible para este hombre, pues el levantarse era ilógico. Era ilógico, ¿no? Exacto. Era algo que no iba a suceder porque en su condición no lo podía lograr. Entonces, este comentario decía que este hombre lo que tenía que hacer era aplicarle voluntad. O sea, que en ese momento él estaba ahí abajo, paralítico, recibe la palabra de parte de Dios. Entonces, lo único que tenía que hacer era confiar, tener fe en lo que Dios le había dicho, pero hacer el acto de levantarse. Eso está bien interesante. Y decía, esa es la voluntad. O sea, él dijo, ok, levántate. Ok, ahí voy. Y confiar en la palabra, confiar en lo que Dios soltó sobre él. Y confiar en eso, decir, como tú decías, no, hay que empezar a hacer algo, hay que empezar a activarte, Exacto. hay que empezar a aplicarle voluntad, hay que empezar a hacer algo. Y recuerdo esto donde él dice este comentario, aplícale tu voluntad a lo que estás haciendo. O sea, confía, ten fe en lo que vas a hacer. Entonces este hombre hace el acto de que se va a levantar y va para arriba, se levanta. Hasta a mí me sorprendió, yo creo. La verdad. Entonces ahí hay algo cierto, ¿no? O sea, hay algo cierto que nosotros tenemos que empezar a buscar algo, a buscar 5 minutos, a buscar algo para seguir alimentando esa relación con Dios. Sí, ese pequeño impulso, fíjate, perdón, No, ese dale, pequeño dale. impulso que hace el hombre es tan pequeño, pero el Señor nomás Poquito. ocupa que hagas algo para empezar a moverte. Sí, y es la verdad lo que dices. Es que lo que Dios quiere es de que te des cuenta Amén. y te actives, como tú dices. Porque, sinceramente, yo la otra vez le platicaba a ellos de que se sentía bien, estaba bien con Dios, no tenía nada, pero había dejado de hacer algunas cosas. Y le decía a ellos, ¿sabes qué? Pero ya ahorita me levanto en las mañanas y hago mi rutina no rutina, sino que me levanto y me pongo a leer la Biblia o algún texto y de ahí me agarro y vámonos. Y vieras qué cambio hay cuando realizas ese tipo de cosas que a lo mejor ya lo habías dejado de hacer porque te habías volteado a otra parte a ver o te habías entrado, veías más memes que otras cosas, ¿no? Pero en el momento que llegas o activas o haces el impulso de hacerlo, esos 5 minutos, ese 1 minuto que hagas, Dios te lo va a recompensar enormemente porque dices, ¿sabes qué? Este muchacho, esta persona ya está activando, ya está volteando, ya está haciendo que otra vez bueno, yo siempre lo veo como que su sentir, sus ganas, está volteando otra vez a mí. Entonces de ahí Dios se agarra a ese pedacito y vámonos. O sea, la voluntad que tú le quieras dar o las ganas que le quieras echar tú, porque igual donde estés, si es un proceso, lo vas a tener que cumplir. Amén. Y donde estés, Dios lo va a hacer que lo cumplas, pero para que sea bien para ti, la No verdad. hay ni para dónde hacerse. Sí, no. ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz? Buen punto. Era el Señor, tenía un plan bien trazadito el Señor sobre la humanidad, que era salvarnos, ¿no? Y ese plan, creo que cuando nosotros tenemos nuestros planes bien trazados o sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, pues no importa que el otro diga que no sirves o no importa que el otro se burle, ¿verdad? Eso te hace. Yo creo que el Señor era Dios, él sabía que venía a cumplir con el propósito de salvar a la humanidad. Simplemente tengo que morir por los pecados de todos. Se traía el plan bien trazado el Señor. Sabía, y lo dice en la oración del Getsemaní,
si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. O sea, había un sufrimiento, pero él sabía que venía a morir por todos nosotros, para darnos vida, para darnos salvación. Y creo que eso nos lleva a nosotros, cuando sabemos quiénes somos y cuando tenemos un plan trazado de quiénes somos en Cristo Jesús, con perdón de la expresión, tope lo que venga. Así es. Tope lo que venga. Y es que eso también es muy claro, que lo que él venía a hacer era ya algo trazado, que ya estaba hasta profetizado, anunciado, y él vino a cumplir toda esa palabra. Yo creo que también a los ojos de todos pareciera, ¿no?, que él estaba siendo derrotado. Así es. A los ojos de todos parece que ese momento que él está viviendo ahí, pues parece que ya incluso los mismos apóstoles, sus discípulos, pensaron que Se dispersaron. que se iba a acabar y que ya ahí terminaba ese profeta, ¿no? Por así como lo llamaban algunos, y pensaron que a los ojos de todos ya estaba siendo derrotado, pero creo que Jesús también, al no bajarse de la cruz, fue humilde, porque él lo pudo haber hecho. ¿Cómo no? Él pudo haber hecho ahí una demostración de poder, y pudo haberse ganado a lo mejor unos cuantos followers, Fans. unos cuantos seguidores ahí, Sí, sí. por haber bajado de la cruz y hacer esa demostración de poder y en ese momento mostrarse fuerte, mostrarse como lo que era. Un rey soberano. Pero él decidió mantenerse humilde. Él decidió mantenerse humilde conforme el propósito, conforme el plan que ya venía trazado, donde cuando Jesús le dice, hágase tu voluntad, él sabía que lo que estaba viviendo ahí era la voluntad, Así es. la voluntad de Dios. Entonces él permaneció humilde. Él no se dejó tocar por aquella palabra que llega aquel hombre y le dice, pues, bájate, tú eres el mero bueno, ¿no? Bájate, a ver si es cierto. Sí, sí. Era bajar a darnos sopapos, ¿no? Y tenía la facultad del Señor de hacerlo. Es un ejemplo grandísimo, grandísimo lo que el Señor Jesús vino a mostrarnos en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Él pudo cambiar esa historia y no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo para que se cumpliese lo que estaba Sí, escrito. y no era una lucha de poder. O sea, No. ahí estaba el diablo contra Jesús, y pareciera, como lo dijimos, que él estaba siendo derrotado, y él pudo haber hecho esa demostración, pero no era una lucha de poder de quién es más fuerte y quién no. No. Jesús sabía quién era, Jesús sabía que no tenía que demostrar nada. Entonces, lo que hace él es mantenerse humilde ante el proceso. También otra de las cosas que creo que no se bajó y que es algo que Dios nos está enseñando y nos está mostrando es que es la obediencia. La obediencia, como pastor ahí, batallas con la obediencia, ¿no? No, y yo creo que todas las personas, no nos gusta, ¿no? No, todos. ¿Verdad? La obediencia es algo que trae grande bendición, pero es bien fácil decirlo. Ujú. Pero estar Hacerlo. Sí, estar sujeto, ¿verdad? Pues yo ahora como pastor puedo pedir que seamos obedientes. El asunto es yo tengo mis autoridades, Sí. ¿no? Tengo Sí, tú también tienes que Sí. ser obediente. Sí, y a veces predicamos del púlpito la obediencia, pero no la vivimos en nosotros, ¿no? Y es un principio grandísimo para que haya bendición en nuestra vida. Y si nos ponemos a pensar, la desobediencia nos metió en problemas desde el Principio. inicio de la humanidad. Nos metió en problemas con Adán. Definitivamente. Y pues ahora lo que Jesús estaba intentando hacer era pues mostrar obediencia, ¿no? Decir que la obediencia nos va a desatar todo algo muy diferente, un destino o una vida muy diferente a lo que pasó con Adán. Y pues también a Jesús pues se le conoce como el nuevo Adán, ¿no? El nuevo Adán y dice sí, o sea, no esencialmente el sufrimiento de Jesús lo que nos está salvando o lo que nos está diciendo ahí, más bien es su obediencia y el sufrimiento que también es parte de obedecer,
A nadie nos gusta, ¿no? Así es. No, todos tenemos un poquito de dificultad para llevar a cabo el ser obedientes. Sinceramente, viene en nuestra naturaleza y el obedecer es un acto muy grande poder lograrlo, porque sí, o sea, él sí fue querido, Jesús fue dicho, ¿sabes qué? Hay que contar otra historia y que escriban otra cosa, ¿no? Pero él dijo, ¿sabes qué? De verdad, Dios, si tú lo decides, vámonos, yo me voy con eso. Y el ser obediente, como dice Irán, es lo que vino a hacer la diferencia, el proceso que tenía que llevarse a cabo, ¿no? Pero sí, como decimos, sí es muy fuerte. Es muy fuerte, pues, porque es lo principal, ser obediente y hacer las cosas. Tanto en la iglesia o fuera, te van a llevar a un objetivo. O sea, si no eres obediente en tu trabajo, que te pidan algo, truenas. Imagínate. Y como somos obedientes en el trabajo, ahí sí hacemos todo a pie de cañón. Pero pues, a veces en la iglesia te dicen algo y ay, al rato o algo así, la verdad. Entonces, también hay que aplicarlo dentro de la iglesia. No nomás, y más también porque pues o mejor no lo vemos que va a ser en un ratito, pero hay un premio para nosotros si llegamos a ser obedientes en la palabra y todo eso, ¿no? Ahora nos pasó algo muy chistoso en la casa. Llegaron ahí, nos tocaron la puerta de la casa, andaban haciendo unas reparaciones y iban a instalar pues, unas cosas, ¿no? Y mi niño, el más grande, dice, papá, ¿qué está haciendo el señor ahí? Técnico. Le digo, está instalando un aparatito que cuando un niño empieza a desobedecer, va a empezar a pitar. Pi, 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 pi. Y voltea a mi niño y me dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Se delató el niño. Ajá, me causó pues ternura y risa, pues porque él decía, híjole, ¿no? Pues ¿qué me toca hacer, no? Pues yo le iba a contestar, pues tienes que ser obediente. Sí, o sea, tienes que obedecer, ¿no? Entonces, nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo, se nos complica a veces la obediencia y creo que es algo primordial y como les digo, no fue tanto el sufrimiento de Jesús, o sea, porque nos enfocamos a veces en él sufrió y él no fue eso, sino que fue, claro, llevó nuestros pecados, llevó nuestras dolencias, llevó nuestras enfermedades. Ahí pues eso no es algo fácil de llevar. Pero no fue tanto el sufrimiento, sino la obediencia a pasar ese proceso de Jesús para traer lo que viene, ¿no? Que Jesús no se baja de la cruz, pues por la razón que todos conocemos, es que fue para salvarnos. Amén. Y fíjate lo que comentas, ¿no? El acto grandísimo de obediencia, ¿no? A cumplir con a lo que venía, ¿no? Lo repetimos nuevamente, ¿no? Pudo haber cambiado la historia, como dijo Ulises, pero ese acto de obediencia lo llevó a cambiar la historia de la humanidad, ¿no? A tal grado que hoy estamos acá predicándolo, siendo transformados por ese acto de obediencia. Sí. Porque ese acto de obediencia nos transformó a todos, transformó nuestras familias y lo sigue haciendo, ¿no? Con el ser humano, pero también requiere de un acto de obediencia. Sí. O sea, obedecer ahora a ese sacrificio, ¿no? que hizo el Señor en la cruz, ¿no? Amén. ¿Quieres comentar algo? No, dale, yo estaba... Dale. No, estaba viendo que sí, es que todo se basa en la obediencia, ¿no? Todo se basa en... Creo que es lo primordial para poder llevar un proceso bien. Porque igual, podemos llevar el proceso, pero lo llevamos de noche. Sí, me está pasando, sí, en un ratito más lo hago. Y vamos llevando el proceso. Pero no estamos bien convencidos del que el proceso que quiere Dios para nosotros es hacer un cambio en tu vida. Entonces, en el proceso que va, bueno, en el camino que vas haciendo las cosas, pero te va pasando de noche, te va pasando de que, pues, a lo mejor no lo estás viviendo sinceramente como Dios quiere que lo lleves. Y es por eso que te puede llegar a tardar más el proceso para poder llegar al punto final. Pero, no, pues es que la obediencia es lo todo. Yo, o sea, viendo las cosas, el obedecer, él sería todo. Y algo ahí, no sé si yo lo saque un poco de contexto esto. La obediencia es todo
Más sin embargo, por ejemplo, hay personas que son obedientes al Señor y de todas maneras pasan por un proceso. Porque los procesos son de crecimiento, son de formación. No solo el que desobedece va a ser quebrantado, sino también el que obedece. Puede ser. Hasta con más razón va a ser quebrantado, porque el Señor tiene un plan trazado sobre la vida de esa persona. Así es. Entonces, el obedecer trae grande bendición, pero el que obedece no significa que no va. No te va a pasar. Sí, es como Job cuando lo prueban, que le empiezan a pasar y él era fiel a Dios. Y es por eso que Satanás dice, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? Déjame probarte para que veas que se va a doblar y te va a dejar de alabar. ¿Y qué es lo que pasa? Él fiel a las cosas que Dios le decía. Se le murieron cosas, perdió todo, pero él siempre fiel a que Dios era el que lo iba a rescatar y que le iba a dar la presencia y que le iba a dar de más, ¿no? Y la recompensa fue que le dio mucho más de lo que había tenido. Entonces, doble, ¿no? El doble. Sí, por eso te digo, como estuvo muy bueno lo que dices de que no nomás porque hagas cosas malas, o sea, o siempre obedezcan, no te vas a pasar por ese proceso. No. Amén. También vamos a cerrar, creo que ahí hay una situación en cual tenemos que cerrar. Ya para cerrar esto, Jesús decidió permanecer en la cruz, soportar la burla, la vergüenza, el dolor, la muerte, y todo fue con una razón que fue el salvarte, ¿no? El salvar la humanidad. Lo hizo por amor, dice la Biblia, y es un texto que está bien bonito, bien interesante, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es un texto donde todo el texto es amor, ¿no? Es un texto donde nadie ha podido como que no hay cierta palabra para decir cuánto amor es en ese texto, y que por eso le ponen de tal manera, porque como que no hay una descripción o no hay una palabra que puedan decir, en esta palabra podemos encasillar todo ese amor que Jesús derramó en ese momento, o que Jesús nos mostró en ese momento. Entonces, el motivo por el cual Jesús decidió permanecer ahí fue para salvarte a ti y para salvarme a mí. Yo sé que a veces hay procesos complicados, hay procesos difíciles, hay procesos que no todo mundo vamos por la vida diciendo, hoy quiero vivir una prueba para sentirme fuerte en Dios, y va a ver que nadie lo anda buscando, nadie lo anda procurando. Sin embargo, hay procesos que te van a llevar. Si tú te agarras de la mano de Dios, si tú te agarras de Dios, todas las cosas te van a hacer para bien, todas las cosas te van a ir bien, y va a haber en un momento en el que vas a encontrar lo bueno de ese proceso. Dice la Biblia, las pruebas desarrollan el carácter piadoso, y eso nos permite gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Amén. Entonces creo que ahí está los procesos son buenos. ¿Podemos decir que son buenos, Omar? Amén. Claro que sí, definitivamente. Y que nos pase el Señor, ¿verdad? Cuando Él lo determine, nos pase el Señor, porque nos van a hacer crecer, nos van a formar el carácter, nos van a colocar hacia el lugar donde Dios quiere que estemos. Amén. Amén. Sí, ¿no? Pues igual, que Dios los pase cuando tenga que pasar, ¿no? Porque no a todos le voy a estar llamando proceso. Como dice Irán, no voy a ir por la vida y Dios, dame un proceso porque hoy me siento tengo ganas de una prueba. Que sí voy a aguantar esto. Pues obviamente como persona Él no. sabe cuándo y cómo. No, o sea, Dios te va a poner lo que puedas, te va a llevar el proceso para el objetivo que quieras dar, como tú dices, quitarlos, darnos, echar fuera todo lo que no le esté estorbando. Entonces, simplemente estar atentos a lo que Dios quiere. Y como dice, si está en propósito de Dios, va a suceder. Y si no, pues pide a Dios de que te haga ver antes de que te llegues al proceso las cosas que tienes que cambiar. Amén. Pues ahí está el tema del día de hoy. No huyas de ese proceso.
no huyas, quédate ahí, vas a ver que al final Dios te va a dar una recompensa grande. Dios te va a mostrar qué era lo que tenía preparado para ti. Y si tú crees que este tema, esta plática, esta conversación le puede ayudar a alguien, pues no dudes en compartírsela, no dudes en enviarle el link, no dudes en hacer viral este mensaje de la palabra de Dios. Y si este contenido te llama la atención, te gusta, pues bueno, nos puedes encontrar también en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube. Ahí están todas las pláticas, ya son bastantes, ya casi llegamos al año platicando con diferentes pastores, diferentes temas, diferentes cosas, y ahí está el contenido. Es un contenido que te va a bendecir tu vida seguramente. Así que, Omar, pues otra vez, pues gracias por la disponibilidad, gracias por estar aquí con nosotros. Muy bendecidos con tu compañía el día de hoy. Oh, Dios les pague, muchachos, buenos amigos. Que el Señor les siga bendiciendo, muchachos, que les siga abriendo puertas, ¿verdad? Con más hombres, mujeres de Dios que puedan hacer un mensaje viral. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar acá. Dios bendiga a mi congregación, a la Iglesia Apostólica número 69. Aquí que me disculpen los amigos por el anuncio. Está bien, una hermosa congregación apasionada por el Señor. Visiten mi esposa, mis hijos. ¿En dónde está la iglesia? Ahí estamos en el Tecolote, en la colonia El Tecolote. Ahí estamos, ahí les esperamos. Dios los bendiga grandemente. Si nos estás escuchando por el Tecolote, ahí está la iglesia apostólica número 69. El pastor es Omar, así que búscala ahí. Lo más seguro es que esté en Facebook. Sí, estamos en Facebook como IAFCJ, creo que es El Gato 69. Ahí está. Ahí está la ubicación también. Ahí puedes encontrar horarios, puedes encontrar todo. Así es. Así que vamos a leer aquí unos comentarios. Sí, aquí varios dice Marta. Francisca, Dios le bendiga a mi pastor, Francisca Cruz. Bendiga, hermana Francisca. El pastor aquí, David Ramos también, que estuvo con nosotros. Ánimo, hay poder en Cristo. Sin proceso no hay bendición. Hasta arriba creo que también tenemos saludos. Carlos Martínez. Carlos Martínez también andaba. Bueno, amigo, Carlos, también Dios lo bendiga. Mari Huerta dice, Dios les bendiga siempre. Lupita Trujillo, Dios te bendiga, Omar. Buen psicólogo, también Dios lo siga usando. Mónica Pineda también está por aquí, bendiciones. María López, Dios es fiel. La bendiga. Flora Lagunas, amén, dice. David Rentería, un amigo de acá del banco. Sí, saludos, les mando un fuerte abrazo. Gracias, David. ¿Ya nos vamos o qué? Se nos va. Aquí en Noc Bogarín, muy buen tema, amigos. Gran saludo, deseando lo mejor. ¿No sonó al final? No ha sonado. No nos han corrido. Le echamos 10 pesos más a la maquinita. 10 pesos más a la maquinita. Ramón Cobian también aquí, Dios les bendiga. Bendiga a la familia Parra que está viendo un proceso precisamente de Dios. Ahí está. Dios le siga bendiciendo y le dé sabiduría también, ¿no? Vamos a ver un milagro ahí en el nombre del Señor. Janet Claudia, Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga a la hermana Janet. Marta Macías, también Dios lo siga bendiciendo. Hermana Marta, Dios le bendiga mucho. Sí. Ramón Mojorque, saludos, felicidades por tu cumple también. Dios. Johnny Barrios, saludos al cuñado. Cuñado, Dios lo bendiga. Soy tu fan, es otra cosa, pero. Se aguanta ese muchacho. Janet Claudia, Dios proceso de Dios. Mándale, Señor, mándale un proceso. Janet Claudia dice, Dios siga bendiciendo su vida, pastor. Adiós. Bendiga a los hermanos. Sí, a Tei también aquí compartió. Sí. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo son dignos de ser comparados en gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8:18. Gracias, Ter. Gracias, mi amor. Mari Huerta, Dios le bendiga, hermano Omarcito. Bendiga, hermana Mari. Ana Barrios, ándale, está la jefa, ¿no? Ahí está la jefa. Gracias por prestárnoslos. Dios bendiga a mi esposa, a mis hijos. Saludos, Dios les bendiga. Dice Jesús Valdés Méndez, muy buen tema. Y Ramón Bojorques, bendiciones. Pues ahí están los comentarios. Y si tú has pasado por una prueba, algún texto que te ayudó, alguna frase que te ayudó, algún consejo que te dieron, nos los puedes escribir en los comentarios. Y pues el leerte le puede ayudar a alguien más.
saludos Omar, dice, y bendecimos sus vidas y este programa. Lo sigo usando, chicos. Amén. Recibimos las bendiciones. Amén, gloria a Dios. Pues vamos entonces a despedirnos. Vamos a cerrar ya el día de hoy. Pues nuestro deseo es Que que Dios le bendiga. le sigan dando like no es cierto. Sí, háganlo viral, ¿cómo no? Háganlo viral. El que deseo es que compartan El video. la transmisión y que Así nos es. hagan virales. Así es, claro Una que sí. bendición para llegar a más personas que ocupan Así de es esos que- tipos de temas. Pues Dios les bendiga. Dios bendiga. Dios les bendiga. Nos Coman vemos. frutas y verduras.